Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este 14 de diciembre, que celebramos la memoria litúrgica de San Juan de la Cruz, uno de los santos del siglo de oro español, un místico, carmelita, místico, que nos llevó por el camino de la cruz, de la negación de nosotros mismos para alcanzar las cumbres de la contemplación y de la mística. También el Evangelio de la misa que leemos hoy, pues nos narra ese episodio de que Jesús cuenta a sus discípulos de dos hijos que a los que su padre les pide que hagan una tarea, les da una encomienda, y uno de ellos dice desde el principio que no lo hará. Pero pasado un rato se arrepiente y cumple lo que su padre le pide. Y otro, en cambio, dice inmediatamente que sí, que lo va a hacer, pero en realidad no lo hace. Y Jesús saca a cuento esto porque dice que los judíos no han escuchado la predicación de Juan el Bautista y no se han convertido. Los judíos que decían ser piadosos, que decían obedecer la voluntad de Dios, estar abiertos a la palabra de Dios, y sin embargo no atendieron la palabra, la predicación de Juan para convertirse. Mientras que Jesús dice que las prostitutas y los publicanos lo escucharon y se convirtieron. Es decir, el ejemplo concretamente Jesús lo aplica a la realidad de publicanos y pecadores en general y en confrontación con los judíos practicantes. Aquí hay un primer dato que es interesante para nuestra reflexión, y es que Jesús dice que ambos son hijos. Dios nuestro Padre nos considera a todos sus hijos. Y a todos nos ha dado esta oportunidad o esta encomienda de escuchar su palabra y vivir de acuerdo a ella. Y nosotros tenemos que estar atentos para que no nos ocurra lo que ocurre en la parábola, ¿no? Evidentemente, ambos hijos han cometido errores, ¿no? El primero, pues porque inmediatamente ha considerado que no, ha dicho que no haría lo que su padre le dice, aunque después considera mejor las cosas, se da cuenta de cuáles son sus precisas obligaciones y decide obedecer a su padre. Pero el otro hijo también cometió un error. El error es que él no está dejando de hacer la voluntad de su padre porque haya decidido no hacer la voluntad de su padre. Él sabe que es su deber hacer la voluntad de su padre. Pero después no lo hace realmente porque suele ocurrirnos a nosotros que, por ejemplo, ante cosas importantes, las vamos dejando para después, vamos procrastinando, y cuando cuenta nos damos, pues no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Piensa, por ejemplo, cuando se abandona la oración. No es que se abandone la oración porque se ha decidido no hacer oración. Son muy pocos los casos en que esto ocurre. Normalmente abandonamos la oración o la asistencia a misa el domingo, o el rezo del Santo Rosario, o la lectura de algún libro espiritual o del Santo Evangelio, pues porque primero comenzamos a dejarlo para después porque es más cómodo no hacerlo. O como te digo, vamos procrastinando, dejando para después,
Y cuando cuenta nos dimos, en realidad lo hemos dejado por completo. Pasa un día, pasa otro día, pasa otro día, y vamos dejando para después, vamos dejando para después. Pasa una semana y bueno, la otra semana voy a misa, pasa la siguiente y así, con la confesión lo mismo, y cuando cuenta nos dimos, pues ha pasado 2 años, 3 años y no hemos ido a misa, ya ni siquiera nos empezamos a habituar, empezamos a sentir que basta con ir a la Santa Misa, pues cuando te invitan a una ceremonia, o si acaso en fin de año o en Navidad, y nada más. Y lo mismo dígase de la confesión. Pasa el primer mes que no te confesaste, pasa el segundo y tampoco te confesaste, pasa el tercero, el cuarto, el quinto, cuando te diste cuenta ya se pasó un año y después 2 años y ya caíste en un pecado más grave, que es el haber no cumplido con el precepto de confesar por lo menos una vez al año, y así sucesivamente, y a veces pues han pasado ya 10 años y tú no te has acercado más a la confesión. Y lo mismo en la vida de oración. Es más fácil dejar, más cómodo dejar las cosas que tenemos que hacer que hacerlas. Por eso es que es importante que nos habituemos a no caer en esos pecados de omisión. Fíjate cómo Jesús, cuando le dice en el juicio final, cuando da su sentencia a las personas que son condenadas, no lo hace por lo que hicieron, sino normalmente por lo que dejaron de hacer. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque estuve encarcelado y no me visitaste. Porque estuve sediento y no me diste de beber. Porque fui forastero y no me acogiste. Todos son pecados de omisión. Nosotros entonces vamos a poner atención para que no descuidemos nuestras obligaciones, que es en donde se concretiza o donde se concreta nuestra obediencia a Dios nuestro Señor, porque es ahí donde Él nos está esperando. Dice el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI, que el mundo nos ofrece mucha comodidad, pero que hemos de darnos cuenta que nosotros no estamos llamados para la comodidad, estamos llamados para hacer cosas grandes. Entonces, en este día vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a nosotros. Madre mía, mira a este hijo tuyo que está llamado a hacer cosas grandes y que frecuentemente cede a la tentación de quedarse en lo cómodo, en lo fácil, y no empeñarse seriamente para hacer lo que tenemos que hacer, desde nuestra vida de oración hasta el cumplimiento de nuestros deberes de Estado, o hacer lo que vemos con claridad en la oración que nos pide tu Hijo amado Jesucristo. Danos, Señora, la fortaleza, la constancia. Ayúdanos a despertar del letargo del aburguesamiento, porque en el fondo es eso, del letargo del aburguesamiento, para que seamos ágiles, para obedecer la voluntad de Dios con prontitud, para hacer lo que tenemos que hacer con prontitud, que no seamos de la gente que deja las cosas para después. Hay que aprender, Señor, ayúdanos a aprender eso que nos decía San José María, nunc cepit. Ahora comienzo, ahora, no mañana, no después, porque puede ser que el mañana me falte. Tiene que ser ahora, en este instante. Señora, ayúdanos con tu poderosa intercesión para que seamos gente que prontamente cumple el querer de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.